Amigos, estamos a las puertas de Navidad y hoy quisiera tratar un tema que también despierta mucha curiosidad y no pocas discusiones, y también ha suscitado muchas investigaciones a lo largo del tiempo. ¿Cuándo nació Jesús? Celebramos la Navidad, la fecha de su nacimiento, el 25 de diciembre y contamos los años a partir del año de su nacimiento. Pero ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre del año 0 o del año 1 de nuestra era? ¿Por qué celebramos la Navidad en esta fecha? ¿Desde cuándo? Los evangelios no dan nunca una fecha exacta. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad en estos días? Pues vamos a verlo. En Navidad los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, en palabras llanas, su aniversario. Nuestro calendario occidental se cuenta desde el año de su nacimiento. Por tanto, según la tradición, Jesús nació el 25 de diciembre hace 2025 años. Si nos ubicamos en la antigüedad, esto es unos 753 años después de la fundación de Roma. ¿Pero en qué se basa esta fecha? ¿Es fiable? ¿Podemos estar seguros? Se ha escrito mucho sobre el tema y los estudios son muy numerosos. Basándome en algunos de ellos y en el trabajo de sus autores, voy a resumir las conclusiones de forma muy sencilla. Esto es lo que podemos saber hoy con bastante certeza, no al 100%. De entrada, eso sí hay que decir que Jesús de Nazaret es una persona histórica y real. Fue un hombre de carne y hueso, no un mito, ni un símbolo, ni un arquetipo. Estoy segura de que la mayoría de personas que veréis este vídeo no tenéis duda alguna, pero como este vídeo lo puede ver cualquiera y a lo mejor tiene otras ideas, pues esto sí que hay que dejarlo bien claro. Seáis creyentes o no creyentes, Jesús fue un personaje histórico, una figura de la que se tiene certeza que existió. Y no solo porque lo digan los evangelios o la tradición de la Iglesia, sino porque hay fuentes históricas de otros autores y de otras culturas que así lo afirman. Según algunos historiadores, tenemos tanta certeza de la existencia de Jesús, o más incluso, que la de personajes históricos tan célebres como Julio César, Alejandro Magno, Carlomagno o Napoleón. De modo que en lo referente a Jesús no estamos hablando ni de leyendas, ni de mitos, ni de tradiciones, sino de historia, y podemos investigar todo lo referente a su vida terrena con el mismo rigor que con cualquier otro ser humano. Vamos a empezar por el año del nacimiento de Jesús, año 0, año 1, ¿cuándo nació Jesús? El único evangelista que parece un poco preocupado por las fechas o por darnos unos datos históricos ciertos es Lucas. Lucas nos sitúa la historia de Jesús y nos da varios datos. En primer lugar nos dice que Jesús nació bajo el imperio de Augusto, reinando en Judea Herodes el Grande, y también nos dice que Jesús ejerció su misión y murió bajo el gobernador Poncio Pilato. Pilato ocupó su cargo entre los años 26 y 36 de nuestra era. Herodes el Grande sabemos que reinó entre el año 37 y el 4 antes de nuestra era. Y aquí tenemos el primer problema. Jesús tuvo que nacer unos años antes del año 0, antes de la era cristiana, porque Herodes tenía que estar vivo. Si al gobernar Poncio Pilato Jesús tenía alrededor de 30 años y Jesús nació antes de que muriera Herodes, esto nos lleva hacia el año 6 o 7 antes de Cristo. Otro dato lo tenemos cuando Lucas nos cuenta que María y José se desplazaron a Belén para un censo general del orbe romano. El censo es otra cuestión muy debatida. Sabemos que Augusto ordenó un censo general hacia el año 7 antes de nuestra era, y se sabe que el rey Herodes también ordenaba censos de su reino para recaudar impuestos y de paso complacer al César, ya que era el que controlaba a sus ciudadanos.
Entre los años 7 y 6 a.C., Herodes también ordenó uno de estos censos. Aunque Lucas habla del gobernador de Siria, Quirino, es posible que aquí haya un error por parte del evangelista, puesto que Quirino no fue nombrado hasta unos cuantos años más tarde. Lo más probable es que Lucas haya mezclado fechas y acontecimientos, pero tal vez lo hizo con una intención, para dotar de un significado teológico al hecho de que Jesús naciera en el contexto de un censo, un acto de poder para controlar a la ciudadanía, todo lo contrario de lo que significa la venida del Mesías al mundo, que ha venido a liberar a su pueblo. Pero tenemos más pistas. Los censos judíos no eran como los romanos. Los romanos contaban los cabezas de familia y sus propiedades, las tierras. Esto era lo que les interesaba, un cabeza de familia, propiedades. Pero los judíos contaban a las personas, tanto hombres como mujeres, porque el impuesto para el templo que se recaudaba desde las autoridades judías era un impuesto per cápita, por persona. Esto explica que José viajara con María y que fuera a Belén, que no era su lugar habitual de residencia, sino el lugar de procedencia de su linaje, pues se nos dice, tanto por parte de Mateo como de Lucas, que José era descendiente de la familia de David. Por tanto, podemos situar el nacimiento de Jesús entre el 7 y el 6 antes de nuestra era. Esto encajaría también con el relato de Mateo que explica la persecución de Herodes y la matanza de los inocentes. José y María huyen a Egipto con el niño y regresan al cabo de unos pocos años cuando Herodes ya ha fallecido, después del año 4 antes de nuestra era. Pero ¿por qué entonces, si Jesús nació hacia el 7 o el 6 antes de nuestra era, hay este desfase? Pues el error es debido a un monje y matemático medieval llamado Dionisio el Exiguo, a quien el Papa Juan I, en el siglo VI, encargó que datara exactamente el año del nacimiento de Cristo. Dionisio era un experto en cálculos astronómicos y calendarios, y puso su mejor empeño, pero erró en algunos años. Algunos autores sugieren que lo hizo porque el año que él fijó como el nacimiento de Cristo, el 753 desde la fundación de Roma, es una suma de números con un valor sagrado. ¿Y el día fue realmente un 25 de diciembre? Los evangelios no aportan una fecha para el nacimiento de Jesús, y los primeros cristianos, al parecer, tampoco celebraban este acontecimiento. Durante los primeros siglos, la atención se centraba más en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, consideradas los eventos centrales de la salvación y la fe cristiana. La primera referencia que se conserva de la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre aparece en el calendario de Filócalo en el año 354 de nuestra era. Este calendario incluye una mención a la Natividad de Cristo en Roma, que se celebraba en esa fecha. Sin embargo, parece que la práctica o la costumbre ya estaba establecida en Roma antes del 354, posiblemente desde el año 336. San Juan Crisóstomo, que vivió entre el 347 y el 404, ya recoge en sus escritos que la Navidad se celebraba el 25 de diciembre. Pero sobre todo a partir de la Ilustración y del siglo XVIII se ha extendido la afirmación de que la Navidad no es más que una fiesta pagana cristianizada. A partir de Constantino el Grande y Teodosio, que son los emperadores que legalizaron el cristianismo, muchas fiestas paganas se fueron reconvirtiendo y adaptando a la nueva religión imperial. ¿Es realmente así? La verdad es que el solsticio de invierno era una fecha significativa en muchas religiones de la antigüedad. Se celebraba que los días volvían a crecer, el sol renacía, por así decir, tras su declive otoñal. En la tradición cristiana se interpreta como que Cristo es el sol que viene a traer la luz sobre la tierra. ¿Pero qué se celebraba en Roma?
antes? Pues en los primeros siglos de nuestra era, por esas fechas, hacia mediados de diciembre hasta el 20-25, se celebraban las Saturnalia o Saturnales, unas fiestas en las que era típico comer, beber, bailar y divertirse, salirse de todas las normas e intercambiar regalos. Un poco lo que ocurre con las modernas celebraciones navideñas, todo hay que decirlo. La fiesta del Sol Invicto o el natalicio del Sol de la que tanto se habla fue instituida en el año 274 por decreto del emperador Aureliano. Era una época de crisis e inestabilidad. El cristianismo ya llevaba mucho tiempo extendiéndose por el imperio. El emperador, buscando reforzar su figura, asoció esta festividad con Mitra, un dios oriental que guarda ciertas semejanzas con la figura de Cristo, puesto que los creyentes en Mitra decían que éste había venido para iluminar las tinieblas y que de niño fue cuidado por unos pastores. Esta divinidad era muy venerada por los soldados de las legiones, pero especialmente la fiesta del Sol Invicto se vinculó al emperador, adorado como Dios y presentado como soberano del universo, semejante al Sol y portador de luz y paz a todas las naciones. Es posible que los cristianos adoptaran esta fecha para reemplazar las festividades paganas y ofrecer una alternativa, destacando a Cristo como la luz del mundo. ¿Quién instituyó la fecha oficial? Pues no hay evidencia de un decreto único que estableciera esta fecha. El Papa Julio I, que fue pontífice entre el 337 y el 352, probablemente tuvo un papel importante al fomentar el uso de esta fecha para unificar la práctica entre las iglesias occidentales. Entre los siglos IV y V, la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, se extendió desde Roma hacia otras regiones del Imperio Occidental. En Oriente, la aceptación fue un poco más tardía. Por ejemplo, en Constantinopla, la Navidad empezó a celebrarse el 25 de diciembre bajo el patriarcado de Gregorio Nacianceno, a finales del siglo IV. Vamos a seguir una pista interesante estudiando los calendarios judíos. Una investigadora francesa, Annie Joubert, decidió indagar sobre el tema tomando como referencia el Evangelio de Lucas y los calendarios de los jubileos judíos. Partiendo de lo que nos cuenta el evangelista sobre Zacarías, el padre de Juan Bautista, de la familia de Abías, Joubert descubre que los sacerdotes de este turno debían ir a servir al templo a finales de septiembre. Si Isabel se quedó embarazada de Juan por esas fechas y según Lucas, María fue visitada por el ángel 6 meses más tarde, estaríamos hablando de que María se queda embarazada hacia el 25 de marzo, justamente la fecha en la que tradicionalmente se celebra la concepción de Jesús. Seguimos contando. Juan Bautista, si el calendario es correcto, tuvo que nacer precisamente cuando celebramos su nacimiento, alrededor del 24 de junio. Y Jesús, si nace 9 meses más tarde, después del 25 de marzo, pues tiene que nacer el 25 de diciembre. La tradición no es una prueba, pero sí un indicio de peso, como saben los arqueólogos y los historiadores. Si existe una tradición muy antigua y arraigada que arranca de los primeros siglos del cristianismo, es más que posible que se sustente en una realidad sólida. Si los cristianos celebramos el nacimiento de Juan el 24 de junio y el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, quizás no sea tanto por capricho o por cristianizar unos festivales paganos, sino porque realmente hay un fundamento histórico. ¿Por qué las iglesias ortodoxas entonces celebran la Navidad el día 6 de enero? En realidad, las iglesias ortodoxas celebran la Navidad también el 25 de diciembre. ¿Qué ocurre? La diferencia de fechas es debida a que las iglesias orientales siguen el calendario juliano,
anterior al calendario gregoriano de la Reforma de Gregorio XIII en el siglo XVI. El desfase entre ambos es de unos 13 días. Rusia adoptó el calendario occidental después de la Revolución en 1917, pero la Iglesia Ortodoxa rusa mantuvo el calendario juliano y de aquí que los ortodoxos rusos celebran la Nochebuena el día 6 de enero, cuando las iglesias occidentales celebran la Epifanía del Señor, y la Navidad el día 7 de enero. Pero en realidad para ellos, siguiendo el antiguo calendario juliano, sigue siendo el 25 de diciembre. Rusia, Jerusalén, Georgia y Serbia y los católicos del rito oriental celebran su fiesta el 7 de enero, mientras que 11 de las 15 iglesias ortodoxas lo han adaptado al calendario gregoriano y celebran su Navidad el 25 de diciembre. Vamos a ver dos detalles más: la estrella y los pastores. La famosa estrella de Navidad que avistaron los magos de Oriente, según acuerdan casi todos los estudiosos del tema, era una superconjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno. Esta conjunción se suele dar aproximadamente cada 20 años y da lugar a una estrella de un brillo extraordinario. Un fenómeno astronómico similar se puede datar en el año 7 a.C. La conjunción se pudo ver 3 veces aquel año, en mayo, en septiembre y ¿adivináis cuándo más? Sí, en diciembre. ¿Y qué me decís de los pastores? Dice el evangelista Lucas que velaban al raso cuidando del rebaño. Si era de noche y era invierno, ¿no hubiera sido más lógico que las ovejas estuvieran en su redil bien guarecidas? ¿Por qué había rebaños pastando al raso? De nuevo, un conocimiento a fondo del mundo religioso judío nos puede dar una explicación. Según el teólogo y biblista Michele Loconsole, Belén está a escasos kilómetros de Jerusalén, como todos sabemos. En el templo de Jerusalén se sacrificaban a diario corderos. Los animales destinados al sacrificio tenían que ser separados por su color. Los blancos, considerados puros, se guardaban siempre en establos. Los que eran a manchas o pintados podían estar en rediles, pero fuera de la población. Las ovejas negras, consideradas impuras, tenían que estar lejos de cualquier pueblo o ciudad y los encargados de cuidarlas, como podéis imaginar, eran las personas más marginadas de todas. Los de peor fama, los más pobres y despreciados, puesto que estaban en contacto con animales impuros. Tal vez no estaban a la intemperie, sino en algún tipo de refugio provisional, pero sí en un lugar aislado, en el monte, lejos del pueblo, tal como nos imaginamos a los pastorcillos en la montaña velando sus rebaños al raso. Este detalle reviste aún de mayor importancia, al menos teológica. La buena noticia de Jesús llega primero no solo a unos pobres pastores, sino a los más marginados de todos, a los últimos de la sociedad. Dios no vino rodeado de lujo, ni se manifestó ante las élites. Conclusiones. Podemos decir que muy posiblemente Jesús nació un 25 de diciembre del año 7 antes de nuestra era. Su nacimiento, como anuncia el prólogo del cuarto Evangelio, marca un antes y un después en la historia de la humanidad. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Un motivo sobradamente hermoso y relevante como para celebrarlo con alegría. A todos vosotros os deseo una muy feliz Navidad. Gracias por comunicar y compartir. Finalmente os quiero invitar a todos a mi página Patreon. Si os suscribís tendréis acceso a todas mis infografías bíblicas. Y si queréis colaborar con una sencilla cantidad mensual apoyando mi trabajo, os lo agradeceré muchísimo y tendréis acceso a mucho más contenido que será de interés y utilidad para vuestros estudios bíblicos.
Gracias a todos y hasta muy pronto. Que paséis unas felices fiestas.